Bueno, buenas Bueno, noches. Continuando con el módulo de psiquiatría, esta noche contamos con la presencia de la doctora Roldán y bueno, le doy la palabra al coordinador, el doctor Gastón Noriega. hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que para mí es un orgullo y un gran placer presentarles hoy para que dé la charla de trastorno depresivo mayor a la doctora Eugenia Roldán, quien se ha recibido como médica en la Universidad Nacional de Tucumán, ha hecho la residencia de psiquiatría en la clínica El Jardín. Ha pasado, digamos, todos los años especializándose con nosotros y después también ha hecho una especialización en sexología y actualmente, después de muchos años de estar como staff, digamos, como psiquiatra staff en uno de los servicios, ha pasado a ser la directora médica del área del internado de la clínica El Jardín, lo cual, digamos, es un puesto muy importante para nosotros, clave. Siempre excelente, tanto académicamente como persona. La verdad que es de nuevo un gran placer presentarte, Eugenia, y creo que todos van a tener el mismo gusto que el mío de escucharte. Así que adelante. Bueno, muchísimas gracias, gracias por las palabras, Gastón. Bueno, estoy muy agradecida de formar parte de este espacio. El doctor Gastón, desde un principio, me ha tenido en cuenta, y bueno, junto con la doctora Nader. Así que, bueno, agradecida también al Consejo Médico, porque como bien decía la doctora Barberis, este es un espacio enriquecedor y de aprendizaje para todos. Así que, bueno, hoy me toca a mí hablar sobre trastorno depresivo mayor. Así que vamos a arrancar, si es que les parece. Sí, adelante. Bien. Bueno, el trastorno depresivo mayor, como bien muchos saben, es una afección hoy mundial, digamos, es una de las principales consultas en cualquiera de las especialidades médicas, no solamente psiquiátricas. Eh, Epidemiológicamente, hoy, según la Organización Mundial de Salud, 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. Esto implica un 5% del total de la población mundial. Ha habido un hecho clave que también todos lo hemos sufrido, que es la pandemia de COVID-19, en donde en el primer año, 2019-2020, ya la prevalencia de lo que es la depresión y la ansiedad ha aumentado en un 25%. Hoy la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y está asociado, asociado, digamos, a lo que es una de las consecuencias más graves y más severas, que obviamente es el suicidio. Hoy en el mundo 700.000 personas mueren al año por causa del suicidio, y uno de los factores que llevan a tomar determinada esa decisión en las personas, obviamente, es la depresión. ¿Mm? Eh, Hoy siguen siendo, digamos, a nivel mundial los niveles, digamos, de trastorno altos, y aún más después de la pandemia. Y bueno, y esto es algo que en la práctica clínica todos lo hemos podido visualizar. ¿Mm? Porque han aumentado las consultas. De hecho, en cualquier especialidad, como decía anteriormente, eh, todos los médicos han podido evaluar que ha habido, digamos, implicados síntomas anímicos, y de hecho eso ha llevado, digamos, a la correcta derivación a psiquiatría, y han aumentado las consultas por ese motivo. Aquí vemos un cuadro en América Latina, los países con mayor prevalencia de depresión. Brasil está en el ranking con 5,8%, luego sigue Cuba, Paraguay en tercer lugar. Nosotros estamos un poco más abajo con el 4,7%, pero también, digamos, es una prevalencia bastante importante. Esta enfermedad, como bien hemos dicho, es discapacitante. eh,
lleva a muchos costos, digamos, en lo que es tanto económico, individual, familiar, social. El sistema de salud, digamos, se ve muy impactado por la creciente prevalencia de lo que es el trastorno depresivo mayor. Y otro de los costos, desde donde se inicia, digamos, la punta del ovillo de esto, son los desequilibrios, obviamente, emocionales. Eh, Podemos introducirnos, digamos, a lo que es la patología en sí, hablando de emociones que obviamente todo ser humano las puede experimentar a lo largo de la vida, que es la pena, las tristezas, que son desencadenadas muchas veces por situaciones o circunstancias en la vida que nos toca atravesar, pero bueno, a partir de ahí cada uno individualmente tiene diferentes maneras de ir procesando, digamos, estas situaciones y estas emociones. Y cuando esas formas, digamos, por ahí no son las adecuadas y bajo determinadas circunstancias del contexto ambiental que también influyen un montón, provoca, digamos, conductas y comportamientos que ya son disfuncionales y nos vamos adentrando a un trastorno ya dentro de lo que son los trastornos emocionales, que es lo que venimos a hablar hoy, que es la depresión. En cuanto a lo que es la etiología, en el trastorno depresivo interviene todo lo que es, obviamente, la genética. Hay una predisposición bastante importante en lo que es la genética, el factor ambiental, que es un punto importantísimo que va a influir y se va a asociar directamente con lo que es las intervenciones, perdón, los factores genéticos. También los tipos de personalidad son muy importantes, las características que tiene cada ser humano y los procesamientos cognitivos y acerca de la emoción con los que cada uno cuenta. Si bien los genes no tienen la última palabra a lo que es la hora de determinar si una persona padece o no depresión, el ambiente es un factor importante. ¿Qué queremos decir con esto? Que ante un entorno favorable, eh, a- habiendo uno estado, estando uno, perdón, predispuesto genéticamente, ante un entorno favorable se puede anular y puede que la expresión de la depresión no se dé. Del mismo modo, de manera viceversa, se puede sufrir depresión aunque uno, digamos, no presente una predisposición genética cuando el entorno y el ambiente tiene características totalmente negativas y desfavorables. Ha habido dos estudios en donde argumentan lo que son y justifican, digamos, lo que son lo que es la predisposición genética, uno de la Universidad de Washington en Estados Unidos y del Reino Unido, que de manera paralela han identificado que hay alteraciones en lo que son ciertas regiones del cromosoma 3 que contiene genes que codifican de una manera anómala ciertas proteínas, que eso está íntimamente relacionado con los síntomas de ánimos y alteraciones cognitivas que por ahí pueden dar la depresión severa. Este estudio ha determinado que aproximadamente entre 90 y 214 genes están implicados en cuanto a la correlación, digamos, con la presentación de los síntomas de una depresión. Otro estudio se ha hecho en China con genomas completos de una determinada cantidad de mujeres, en donde también se han visto alteraciones en el cromosoma 10 que son causantes de depresión en ciertas proteínas como la sirtuina y la fosfohistidina, que también hay anomalías en lo que es la codificación y en la expresión de ciertas proteínas que también están asociadas a alteraciones en lo que son cognitivas y sobre todo las emocionales. La determinación de que uno pueda, digamos, padecer un trastorno depresivo, obviamente va a estar en un desequilibrio en donde los factores de riesgo van a ser mucho más preponderantes que son lo que son los factores protectores. ¿Mm? Hay ciertas condiciones que se deben dar
para que el trastorno, digamos, empiece a expresarse y sea clara, digamos, la disfunción que provoca este tipo de patología. Dentro de eso, eh, como siempre decimos, los factores desencadenantes ante ciertas experiencias o eventos o situaciones que uno pueden ocurrirle, digamos, en la vida, eso provoca cierto desequilibrio y determina cierta vulnerabilidad que al ir perpetuándose en el tiempo va a ir, digamos, desencadenando lo que es el cuadro, digamos, de depresión. A lo que nos referimos con vulnerabilidad cognitiva, eh, ante un determinado evento negativo que un ser humano experimente, se producen ciertos esquemas mentales en donde se van, digamos, exacerbando y eso determina, digamos, esta vulnerabilidad. Por ejemplo, hay personas, digamos, que tienen ciertas características en donde eh, hacen ciertas, o sea, no, hacen no, tienen determinadas creencias nucleares que obviamente son negativas y eso permite, digamos, que todas las perspectivas que tenga con él mismo, con el mundo, con el futuro, sean catastróficas, sean negativas, y eso es un gran factor de vulnerabilidad al momento, digamos, del inicio de la enfermedad. Aparte de esto, también otro de los factores que también eh, son determinantes son los factores interpersonales. Eh, Hay una escasa habilidad social. Muchas veces estas personas presentan rasgos en su personalidad de timidez, de escasas habilidades, digamos, en lo que es la comunicación, en la interacción con el otro. Muchas veces son personas codependientes en donde necesitan, digamos, el refuerzo, la cuestión del reaseguro con alguien, digamos, cercano, que muchas veces en la generalidad puede ser alguien de la familia. ¿Cómo llegan los pacientes a las consultas? En el momento de que el paciente, digamos, se presenta a la consulta, obviamente puede traer, digamos, en su expresión, eh, sobre todo, digamos, lo que es las referencias emocionales. Vienen totalmente desestabilizados, que muchas veces, como bien decíamos en un principio, estos están asociados a ciertos conflictos o a ciertas situaciones, que generalmente son conflictos de pareja, algún, digamos, proceso de duelo que estén atravesando. Muchas veces esto está asociado y está muy de la mano también con síntomas de ansiedad y con quejas somáticas. Eso, cuando el paciente se presenta, obviamente, el malestar que le provoca lleva a tener alteraciones a lo que son, digamos, los ámbitos en los que uno se maneja, laborales, de pareja, familiar, social, y muchas veces también están alteradas muchas de las funciones fisiológicas que son el sueño y la alimentación. Entonces, le provoca tanto malestar y tanta disforia que obviamente el paciente tiene una gran carga de malestar y preocupación y entonces el paciente llega a la consulta. La gravedad del cuadro va a estar determinado, obviamente, por las limitaciones y por la disfuncionalidad, como bien decíamos, que provoca en lo que es la esfera familiar, social, laboral, eh, por, eh, por los resultados o los malos resultados, digamos, que pueda observar él en lo que es su trabajo, una asertividad empobrecida. Muchas veces todo eso obviamente va perpetuando lo que es la baja autoestima, la baja autovaloración a sí mismo. Entonces entra todo como en un campo de pesimismo y de cogniciones negativas que cada vez más exacerban la situación y la desestabilización anímica, perdón, y muchas veces llegan a un punto bastante severo en donde inicia, digamos, toda la cuestión de la ideación suicida. Esa ideación suicida también en el momento de la valoración del paciente es algo que hay que
hacer una correcta anamnesis para determinar, digamos, cuál es la gravedad de eso y obviamente eso va a determinar también la gravedad del cuadro y del riesgo que el paciente en este momento presenta. Bueno, algunos de los datos, el 15% de los pacientes que consultan a un médico padecen depresión. Hay pacientes que en su gran mayoría inician con quejas somáticas. Esto se puede ver y se puede observar en cualquier consulta de cualquier tipo de especialidad, no solamente, digamos, en lo que es psiquiatría. Eh, por eso es que también han aumentado bastante, digamos, las derivaciones de cualquier especialidad hacia la nuestra, hacia el área de psiquiatría, porque, bueno, los pacientes por ahí van por alguna consulta de una patología de base, por una artritis, por un hipotiroidismo, y el médico hace la evaluación específica en lo que es la patología y ve tal vez que no hay grandes cambios o de hecho no hay ningún tipo de alteración, pero obviamente el estar asociado con cuestiones anímicas o quejas somáticas ya le da un indicio que lo que está pasando es del orden psíquico y realiza la derivación de una manera oportuna y de una manera correcta. Hay uno de patología, de una patología, digamos, que en el momento de hacer un diagnóstico diferencial perdón, es la distimia, que también, digamos, tiene, digamos, una proporción importante en lo que son las consultas psiquiátricas. Vamos a hablar puntualmente un poquito de distimia como para que vayamos conociendo cuál es la diferencia con el trastorno depresivo en el momento de llegar a hacer el diagnóstico. La distimia, que es también llamado trastorno distímico o trastorno depresivo persistente, que es la nueva denominación que se le ha dado a partir de nuestro manual del DSM-5. La causa de la distimia es multifactorial, apunta muchas veces a causas orgánicas y están activadas obviamente por factores psicosociales, desarraigo, falta de autoestima, autoexigencia, perfeccionismo. ¿Mm? Como bien decía, antes se la denominaba distimia y ahora en la modificación del DSM-5 se denomina trastorno depresivo persistente. Esto es un cuadro clínico en donde el principal síntoma, obviamente, es el ánimo distímico persistente que se da a lo largo de al menos 2 años. Puede ocurrir en adultos, también puede ocurrir en niños y puede ocurrir en adolescentes. Muchas veces, digamos, la presentación en lo que es niños y adolescentes no es un cuadro típico como anímicamente bajo, como se presenta por ahí en los adultos. Muchas veces son episodios de irritabilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos niños y adolescentes. Otros síntomas que están asociados a esto son trastornos alimentarios, inapetencia, ingesta compulsiva, alteraciones en lo que son el sueño, la falta de energía, el cansancio y la incapacidad, sobre todo para tomar decisiones, porque obviamente también afecta lo que es la cognición, en lo que es la atención y por ahí, digamos, el razonamiento en las diferentes circunstancias, digamos, del día a día. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir. Estos son los criterios diagnósticos. Es un estado de ánimo crónicamente depresivo de mayor de 2 años y eso puede estar asociado a alteraciones del apetito, sueño, fatiga, las dificultades cognitivas y los sentimientos de desesperanza. Como otro criterio es que hay que tener una ausencia de criterio de depresión mayor ni de episodios maníacos y ausencia de enfermedad orgánica psiquiátrica o de consumo de sustancias. Cuando es muy habitual, digamos, que este trastorno, que es la distimia, progrese, evolucione, porque muchas veces son subdiagnosticadas, y en el momento que evolucionan y evolucionan en una depresión mayor, en nuestra área se lo suele llamar depresión doble, cuando obviamente no hay una intervención y un tratamiento adecuado en el momento oportuno.
Uy, bien. Como bien decía, esto puede seguir su curso, entonces el cuadro puede ir agravándose. Entonces, ese episodio se vuelve cada vez más severo, con sentimientos de vacío, desesperanza, anedonia, mucha culpabilidad. Las ideas suicidas en una gran frecuencia están presentes. Entonces evolucionan a un trastorno depresivo mayor, en el 90% de los casos. El paciente subjetivamente tiene una imposibilidad, digamos, de separar lo que es el carácter de la enfermedad. Hay una perturbación de lo que es el estado de ánimo que entrelaza con la imagen que tiene de sí mismo y eso eh, determina una vivencia subjetiva bastante desesperanzadora, bastante negativa, en donde subjetivamente el paciente desde su perspectiva ve al mundo como un obstáculo insuperable. eh, Cualquier, digamos, camino o cualquier alternativa la ve, digamos, totalmente anulada, con totalmente incapacidad de progresar. Muchas veces eso lo lleva a la resignación, a la mediocridad y obviamente agrava, digamos, el cuadro y perpetúan, digamos, todos los sentimientos de negatividad. En cuanto a lo que es la tetrada diagnóstica que estábamos hablando, eh, se puede básicamente resumir en este esquema que aquí les estoy presentando. Emocionalmente, el paciente presenta tristeza, pesimismo, culpa, ansiedad, vacío, muchos síntomas somáticos, que es como he dicho en un principio, es la primera, por ahí, el primer motivo de consulta, esto de sentirse fatigados, de sentir alguna dolencia, digamos, física, contracturas, falta de apetito, psicológicos, donde hay toda una cuestión de, también muchas veces es frecuente escuchar la preocupación que ellos refieren el hecho del momento de la consulta, decir, no sé, me siento cansado, no tengo ganas, siento que me olvido las cosas, y por ahí eso del sentir que se olvida las cosas o que no presta atención, también les causa demasiada preocupación y mucho más, digamos, cuando son pacientes jóvenes. El diagnóstico del paciente depresivo, ¿cómo se realiza? Se realiza mediante lo que es una entrevista clínica estructurada, obviamente haciendo todo un recorrido de la historia psicopatológica y explorando lo que es el estado mental actual del paciente. Eh, Al principio decíamos que es importante para determinar la gravedad del cuadro valorar lo que es la ideación suicida, porque bueno, muchas veces este, se presentan simplemente como una ideación y en casos mucho más graves en donde nosotros tenemos que hacer foco y determinar, digamos, un riesgo obviamente severo, es cuando esa ideación ya tiene como un plan elaborado y en su esquema mental ya está como diseñado en la forma en la que uno puede quitarse la vida. Entonces eso ya nos implica una severidad mucho mayor. Eh, Obviamente, todo eso determina la disfuncionalidad en todos los ámbitos de la persona. Bueno, un poco lo que decía hace unos minutos atrás, el hecho de tener en cuenta ciertas poblaciones especiales, el hecho de cómo se presenta el cuadro, que muchas veces se expresan como irritabilidad, sobre todo lo que es en los niños y en los adolescentes, en los ancianos muchas veces también por ahí como ciertas alteraciones en sus conductas. Hay diferentes herramientas de tamizaje que ayudan a detectar y a cuantificar, digamos, el, la severidad, digamos, del cuadro que padece la persona. Obviamente esto no reemplaza a la evaluación clínica. Lo importante siempre va a ser, digamos, la evaluación semiológica
y lo que nosotros podamos evaluar teniendo al frente el paciente. Pero son herramientas y recursos que se utilizan eh, para poder también, digamos, guiarnos y ser, digamos, de apoyo. Una de las más utilizadas es el inventario de depresión de DEC, que es un cuestionario breve que el paciente se lo puede autoadministrar. Son 21 preguntas, digamos, que cada una de ellas tiene cuatro posibilidades, está en una escala de Likert, que del 0 al 3, entonces el paciente va a ir, digamos, marcando cómo se va sintiendo en el momento en el que está atravesando la situación, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer una sumatoria, y a partir de ahí nosotros podemos más o menos guiarnos si el cuadro que está padeciendo puede ser leve, moderado o severo. Esa es una escala autoadministrada de manera sencilla que se le puede realizar, digamos, de manera ambulatoria en el consultorio. Bueno, después está también la de Montgomery y que bueno, como decíamos en un principio, no confirman por sí sola el diagnóstico, sino que requieren, obviamente, de manera exhaustiva, una evaluación mental y semiológica por parte del especialista. El diagnóstico del trastorno depresivo mayor se lo hace en base a los criterios del DSM-5, eh, que hoy en día nos están obviamente determinados por criterios. El criterio A, que es el que esencialmente debe estar presente, en donde requiere la presencia del menos 5 de los síntomas cardinales por una duración de 2 semanas, que se presenten casi todos los días, la mayor parte del día, incluyendo necesariamente el estado de ánimo bajo con la pérdida marcada de interés o placer. Ese es el criterio A. Y estos síntomas incluyen humor depresivo persistente, anedonia, los cambios significativos de peso, insomnia, hipersomnia, enlentecimiento psicomotor, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para la concentración y pensamientos recurrentes negativos. De la misma manera, de una manera similar, digamos, el CI-11 también define el episodio depresivo por la presencia de entre 5 a 10 síntomas depresivos, también en el lapso de 2 semanas. Y en uno de ellos debe ser el ánimo bajo o la anedonia. Bueno, esto es lo que estaba refiriendo en cuanto a los criterios. En el criterio B, los síntomas tienen que causar, obviamente, un malestar clínicamente significativo, o sea, se tiene que evidenciar en todas las áreas, digamos, del ser humano, tanto laboral, social, interpersonal, que su funcionamiento está en declive. Y el episodio, en el criterio C, no se debe atribuir a efectos fisiológicos de ninguna sustancia, de ninguna otra afección médica. Obviamente todo eso, para descartar, digamos, lo que es el criterio C, eh, en el inicio, digamos, de la consulta del paciente, nosotros, como una buena práctica clínica, tenemos que hacer un pedido de análisis, obviamente con pedidos específicos, sobre todo si el paciente refiere, digamos, que tiene algún antecedente de clínico, como por ejemplo hipotiroidismo o anemia. Entonces, la buena práctica clínica nos lleva a que tengamos que pedir ciertos análisis como perfil tiroideo, laboratorio, vitamina B12, para que hagamos, digamos, el diagnóstico diferencial y estos síntomas, digamos, no sean causados por alguna alteración a nivel orgánico. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, bueno,
fundamentalmente ante una manifestación de un cuadro depresivo, lo que tenemos que historizar al paciente de una manera correcta desde los años anteriores, desde que es joven, por el hecho de que muchas veces un episodio depresivo mayor puede ser la manifestación inicial de un cuadro o puede formar parte, digamos, de lo que es un trastorno bipolar. Por lo tanto, como bien decíamos, hay que hacer toda una historización para descartar la presencia y antecedentes de manía o hipomanía. También se hace el diagnóstico diferencial con la distimia, que es lo que hablábamos en un principio, o muchas veces, digamos, en trastornos adaptativos, cuando el paciente está sufriendo, digamos, un proceso de duelo. Muchas veces ante esas situaciones en donde es esperable que el paciente anímicamente se encuentre mal, sobre todo en la pérdida de un familiar o de alguien muy cercano, eh, bueno, hay que ir, digamos, evaluando de manera general el contexto, la intensidad de los síntomas, porque, bueno, muchas veces el hecho, digamos, de que se sienta como se siente es esperable ante la situación y el contexto que está atravesando el paciente. Entonces, muchas veces eso eh, podría ser llevado en un principio con psicoterapia, con una contención desde lo que es las herramientas psicoterapéuticas para tratar de atravesar de la mejor manera que se pueda, digamos, ese proceso, antes de llegar tal vez a una medicación. Pero, como decía en un principio, hay que hacer toda una evaluación y todo en la cuestión del contexto, la cultura y de la manera, digamos, que el paciente está atravesando la situación de duelo. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito en lo que es la neurobiología y la etiopatogenia. Eh, el trastorno depresivo mayor tiene un origen multifactorial, complejo, en donde interactúan obviamente influencias genéticas, como nos referíamos en un principio, neuroquímicas, neuroendocrinas y psicosociales. O sea, no hay una única causa identificable, eh, hay múltiples que son las que intentan, digamos, sustentar las alteraciones, digamos, cerebrales que se dan a nivel de lo que es la depresión y lo que explica, digamos, la fisiopatología. ¿Mm? Una de las principales teorías y que siempre ha estado en auge es la hipótesis monominérgica, en donde a nivel de los circuitos cerebrales vemos que hay un déficit de los neurotransmisores de la monoamina, lo que es la serotonina, la noradrenalina, y esto va, y la dopamina, perdón, y esto va alterando lo que son los circuitos. Estos están intrínsecamente relacionados y tienen un gran impacto en todo lo que es el estado de ánimo, la apatía, la indiferencia, y también, digamos, cómo estos circuitos neuronales se proyectan a distintas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, el sistema límbico. También, digamos, está relacionada con las alteraciones de lo que son la toma de decisiones, las alteraciones cognitivas, y es un, es las alteraciones, digamos, son integradas, no es que se puede diferenciar una de otra. Eh, los circuitos se interrelacionan a nivel del cerebro, por lo tanto, la expresión del cuadro es bastante genérico, digamos, en cuanto a lo que es emocional, cognitivo, conductual, muchas veces. Aquí vemos que la disfunción, lo que es de la transmisión noradrenérgica, la noradrenalina, está
asociada junto con la dopamina a la anedonia, que es la falta y la incapacidad de sentir placer ante cualquier evento que nos suceda o ante cualquier situación que podamos vivirla. No tenemos esa capacidad de sentir, digamos, bienestar y placer. Bueno, esto es un esquema del, de la hendidura sináptica, del espacio sináptico, en donde vamos a ver que hay una depresión de lo que es la serotonina. Muchas veces, eh, o sea, esta disminución, digamos, en la serotonina, en la hendidura sináptica, puede estar dado porque hay una disminución en lo que es su síntesis, porque hay una mayor degradación, o también por la alteración en lo que es los transportadores y hay una mayor recaptación por parte de ellos. Otra de las hipótesis es la neurotrófica y la de plasticidad neuronal. Se ha observado, digamos, que los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro tienden a estar disminuidos en pacientes con depresión. ¿m? Ante situaciones que nos llevan traumáticas, emocionales, se produce, digamos, una situación de estrés crónico, que esto va a conllevar automáticamente a aumento de los niveles del cortisol, tanto en la circulación como en el cerebro, y esto va a reducir el factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a tener un gran impacto sobre todo en lo que es el hipocampo y la corteza prefrontal, en donde va a ser expresado, digamos, por una mala regulación emocional y por estos déficits cognitivos que bien venimos planteando desde un principio. La depresión lleva a una disminución en lo que es la neurogénesis y a la plasticidad neuronal. En cuanto a lo que es la hipótesis inflamatoria, también eh, cuando uno se encuentra atravesando un cuadro depresivo, se activa toda una cuestión inmunológica inflamatoria crónica que va a llevar a niveles elevados de sustancias proinflamatorias como interleuquinas, proteínas C reactivas. Esto puede atraviesa en realidad la barrera hematoencefálica y altera todo lo que es la neurotransmisión neurominérgica y lo que es neuroendocrina. Esto lo podemos observar aquí en este diagrama, como vemos que es un factor clave, digamos, el hecho del estrés prolongado. Los pacientes muestran una hiperactividad de lo que es el eje hipotálamo hipófiso adrenal, produciendo como consecuencia un elevado del cortisol en plasma, y eso va a producir los efectos dañinos tanto en el hipocampo como en la corteza prefrontal, dando lo que son los síntomas cognitivos y neurovegetativos. A su vez, el cortisol elevado promueve esta reacción inflamatoria y la liberación de citocina, entonces vemos que es como que también todos estos ejes, estas teorías están intrínsecamente relacionadas. Al producirse esto, a nivel cerebral hay una alteración, todo lo que es la conectividad, que esto es lo que va a ir justificando, digamos, la presencia de los síntomas. Hay una hiperactividad de lo que es la amígdala, que es el centro del procesamiento emocional. Hay una hipoactividad de lo que es la corteza prefrontal, que esto está involucrado, digamos, en la rumiación muchas veces. Las rumiaciones, es un patrón, digamos, cognitivo totalmente distorsionado, en donde los pensamientos negativos se exacerban y hacen como un círculo vicioso y cada vez, digamos, van escalando, y que esto es lo que provoca, digamos, la perturbación mental, y que muchas veces en la práctica clínica uno lo ve, en donde el paciente te refiere, no puedo dormir y es como que mi cabeza no para.
y eso, digamos, está totalmente justificado con esto de que estamos hablando de la rumiación y que le provoca, por supuesto, mayor desestabilización y mayor malestar y muchas veces, obviamente, el ritmo de sueño se ve totalmente alterado. Obviamente, esa rumiación puede estar en cualquier momento, pero lo que estoy refiriendo es lo que en la mayor parte de las consultas uno escucha, que es sobre todo a la noche. Mi cabeza no se apaga, no para, y, y- y cuando uno eh, ahonda sobre qué es lo que piensa, obviamente todos son pensamientos negativos. Bueno, aquí, como decía hace un instante, todos los circuitos neuronales están interconectados, obviamente desde donde se origina tanto la dopamina como la serotonina como la noradrenalina. Eh, Hay una interconexión en donde todos estos circuitos están totalmente disfuncionales. eh, y bueno, un poco más de lo que decía recién, la amígdala está hiperactiva, la corteza prefrontal hipoactiva. En cuanto a la genética, la depresión muestra una heredabilidad moderada de un 35 a un 40%, que es lo que se ha estudiado en los gemelos, y como también lo habíamos dicho en un principio, el factor ambiental es muy importante, porque si bien el gen puede estar, digamos, predispuesto o puede haber una predisposición genética de alteración, ante un ambiente, digamos, favorable, puede que la enfermedad no se traduzca. Una de las alteraciones que se han estudiado más preponderantes es el transportador de serotonina, pero también pueden haber otros genes que están involucrados, como el receptor de dopamina y también su transportador. Bueno, el paciente al tener, digamos, todas estas manifestaciones negativas en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo cognitivo, cuando está atravesando todo esto, o sea, tiene como mecanismos, digamos, de adaptación que obviamente no llegan a ser efectivos, por eso la enfermedad luego se traduce y se manifiesta, ¿no? Pero en ese intento eh, vamos a ir viendo que lo que mayor característica se puede observar es la alteración a nivel de lo que son la atención. Siempre, digamos, tienen una dificultad para apartar el foco de lo que son los estímulos negativos. Tal vez haya situaciones que puedan salvarse o puedan interpretarse de una manera positiva, pero al tener él su esquema mental tan distorsionado, va a llevar siempre, digamos, el foco a la negatividad y a ver todo, digamos, su entorno o la perspectiva de lo que los rodea, todo de manera negativa. El razonamiento también está afectado de la misma manera y hay un mayor pesimismo en cuanto a lo que es las expectativas y todo lo relacionado, digamos, con el futuro. El rol de la rumiación, que es lo que hablábamos hace un rato, reduce la capacidad de la memoria de trabajo, la mente se sobrecarga con estos pensamientos repetitivos. Esto tiene una clara inferencia en lo que es la atención, la concentración y la toma de decisiones. Y esto, digamos, hace que perpetúe todo este ciclo de malestar. Bueno, aquí vamos a ver cómo lo que acabamos de hablar, todas son las representaciones mentales, que todas están interasociadas y todas funcionan, digamos, como una unidad y dando como resultado, digamos, este sentimiento de desesperanza, este sentimiento de fracaso y de la manera en que ellos se presentan con poca energía, con fatiga y con sentimientos de baja autoestima.
más allá de lo que es los sentimientos obviamente de tristeza y de ánimo bajo. Esto lleva en cuanto a lo conductual y comportamental a la inactividad y al aislamiento, a la baja productividad. Entonces, ahí es donde se manifiesta, digamos, muchas veces el hecho de que pierden el trabajo, muchas veces llegan a las separaciones, eh, o muchas veces, digamos, en las relaciones interpersonales van perdiendo amistades. ¿M? Entrando un poco en lo que es el abordaje interdisciplinario. El abordaje interdisciplinario tiene que ser totalmente integral porque se ha demostrado, digamos, de que las respuestas terapéuticas más eficaces se dan a partir, digamos, de una intervención integral del paciente. Por ello, digamos, es necesario de que los tratamientos estén abordados por psiquiatría, por psicología de manera complementaria. Eh, También puede intervenir lo que es trabajo social y los terapistas ocupacionales, dependiendo, digamos, de la severidad del cuadro que presenta el paciente. En cuanto a lo que es la psicofarmacología, que es lo que nos encargamos nosotros, el trastorno depresivo mayor eh, está tratado, digamos, por primera línea por los IRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los fármacos de elección, como decía, de primera línea. Después están los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Muchas veces este tipo de fármacos se utilizan ante depresiones que son resistentes. Y bueno, y después están los tricíclicos, los IMAO, que bueno, en la actualidad, digamos, han disminuido, digamos, un poco, han disminuido su uso por el hecho de que los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, tienen un perfil de seguridad mucho mejor. Es mucho más tolerable para el paciente, mejora, digamos, el tema de la adherencia. Entonces, son por eso, digamos, que son los fármacos de primera elección. Bueno, aquí, en el primer grupo, como recién veíamos en el esquema, están discernidos por su mecanismo de acción, el nombre de cada uno. Dentro de los IRS está el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina. Como decía, tienen mejor tolerabilidad y perfil de seguridad, por eso, digamos, son los de primera línea. Eh, Dentro de lo que son los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina está la venlafaxina, la duloxetina, desvenlafaxina. Estos muchas veces son utilizados más allá que las depresiones resistentes cuando están asociados por ahí con dolores crónicos, neuropáticos o síntomas somáticos. Y los tricíclicos y los IMAO por ahí son los menos utilizados por los efectos adversos. Muchas veces los IMAO dan crisis hipertensiva, los tricíclicos hipotensión, síntomas colinérgicos, por eso es que se prefiere, digamos, se ha dejado de usar porque el resto son mejores tolerados. Y después están los antidepresivos atípicos como el bupropión y la mirtazapina, que ante determinadas circunstancias se los puede asociar, sobre todo al IRS, porque el IRS tiene uno de los efectos adversos que por ahí se pueden ver en la práctica clínica, que son las disfunciones sexuales. Entonces, una de las formas, digamos, de tratar eso es añadiendo uno de los antidepresivos atípicos, como por ejemplo el bupropión. Bueno, aquí lo que decíamos, porque son los más prescriptos, porque son más seguros, actúan sobre la recaptación de serotonina, aumentando la disponibilidad, digamos, de la serotonina a nivel de la hendidura sináptica y eso potencia lo que es la neurotransmisión, mejorando los síntomas. Las ventajas clínicas, que hay una mayor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, los efectos adversos
pueden ser, cuando aparecen, porque la verdad que son muy seguros, no tienen mucha prevalencia, digamos, pero cuando aparecen son leves, son transitorios y la verdad que son bien manejables. O sea, generalmente en la primera semana es donde se manifiestan en una intensidad leve y lo más probable, digamos, que después de la primera semana ya el paciente, digamos, no sienta ningún efecto desagradable. Tienen menor riesgo de toxicidad en el caso de lo que son sobredosis, porque bueno, estos pacientes muchas veces, al estar ahí latente, digamos, la ideación o el riesgo suicida, utilizan estos mismos medicamentos que uno les da para poder, digamos, estabilizar el cuadro, lo utilizan haciendo una sobreingesta o este, sí, haciendo una sobreingesta con el fin, digamos, de quitarse la vida. Entonces, al tener un menor riesgo de toxicidad, en ese caso, digamos, ante esos pacientes es muy seguro. Bueno, no solamente se utilizan para las depresiones, los IRS, también se utilizan en las ansiedades, en los trastornos compulsivos, o sea, es de un amplio uso de comorbilidades. Lo que sí, eh, para que lleguemos, digamos, a una eficacia máxima y en donde podamos ver u observar las diferencias y determinar de que el cuadro está estabilizándose o revirtiéndose, remitiendo en algún punto sus síntomas, tenemos que esperar entre 2 y 4 semanas. Bueno, como decía en un principio, una de las limitaciones es la disfunción sexual, especialmente con lo que es la paroxetina y la fluoxetina, eh, que esto de la manera que podemos este, intervenir es por ahí muchas veces disminuyendo la dosis o añadiendo lo que es el bupropión, que es uno de los antidepresivos atípicos, que tiene una acción, digamos, principal en lo que es la noradrenalina, aumenta, digamos, la disponibilidad de la noradrenalina y eso hace que mejore lo que es la parte, digamos, sexual. Eh, Otro de los riesgos de los IRS, que, que en realidad se puede experimentar, cuando se combinan con otros fármacos serotoninérgicos es el síndrome serotoninérgico, que es un cuadro severo, grave, que es necesario que cualquier, digamos, especialista lo tenga bien presente por el riesgo que si es que llega a suceder, hay que tratarlo de manera precoz para evitar, obviamente, el desenlace fatal que sería, digamos, la muerte. El síndrome serotoninérgico, vamos a puntualizar, es una condición potencialmente grave y mortal que se provoca obviamente por una acumulación excesiva de la serotonina. Se caracteriza por una triada de síntomas en donde el paciente experimenta síntomas que tienen que ver con lo neurológico, lo autonómico y lo musculoesquelético. Diarrea, inquietud, agitación, hiperreflexia, alteraciones neurovegetativas, hipertermia, delirio. Muchas veces, obviamente, llegan al coma y decían, como decía, a la muerte. Automáticamente cuando nosotros sospechamos de la presencia de este síndrome, debemos suspender obviamente la medicación. El paciente debe ser intervenido en un policlínico, estar monitorizado y bueno, tratar de que esto se trate de una manera lo más precozmente posible para evitar el desenlace fatal. Los IRS, como conclusión, son los fármacos de primera línea por su eficacia, seguridad y por su tolerabilidad y por el perfil favorable que presentan, sobre todo, obviamente, en los pacientes con riesgo suicida. ¿Mm? Eh, Esto tiene que ver con lo que es la intervención psicofarmacológica, en lo que es el tratamiento, también paralelamente y de una manera complementaria y no menos importante es la psicoterapia. Eh,
Hoy, con la mayor evidencia empírica en el trastorno depresivo mayor, lo tiene la terapia cognitiva conductual, eh, que se trata, digamos, de un enfoque psicosocial estructurado, en donde está orientado a determinados objetivos, que tienen que ver con lo que es los pensamientos, las emociones y la conducta del paciente. Se enfoca en lo que es identificar esos pensamientos distorsionados que hemos venido hablando desde un principio y tratar, digamos, de reestructurarlos para poder tener, digamos, un mejor desempeño, digamos, y una mejor habilidad en cuanto a lo social y en cuanto a lo que es la activación conductual del paciente. Obviamente, vuelvo a reiterar, esto se hace de manera paralela y complementaria con la psicofarmacología, para que podamos, digamos, tener un resultado positivo. En cuanto al trabajo social, que también, bueno, cumple un rol clave, eh, siempre es necesario, digamos, que este profesional haga un enfoque global del paciente, digamos, en lo que tiene que ver con su red de apoyo familiar y comunitaria, en las condiciones de vivienda que vive, en las condiciones de empleo, de educación y a partir de ahí, digamos, determinar el factor de riesgo psicosocial, digamos, que presenta. Obviamente, esto es totalmente necesario porque a partir, digamos, de estos recursos que nos puede brindar, digamos, el trabajo social, vamos a hacer un plan terapéutico adaptado de acuerdo a la situación puntual que el paciente presenta, al contexto sobre todo. El acompañante terapéutico también es una figura, es un agente de salud que interviene en muchos casos. Eh, lo que hace, digamos, es potenciar un poco el abordaje clínico desde lo que es la contención, el acompañamiento y el sostén, y siempre lo, lo más adecuado y lo esperable es que ese acompañante terapéutico esté en estrecha coordinación y en estrecha comunicación con su equipo básico de psiquiatra y psicólogo para que también los resultados puedan ser favorables. Bueno, aquí como reflexión final, eh, ay, que esto no lo puedo, hemos puesto una reflexión de Fred Nietzsche: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y, ay, no sé qué he hecho. Está, Perdón. ¿Está? está perfecto, sí, sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, sí. Euge, te hago una pregunta que han hecho aquí por el chat, Ajá. que tiene que ver con las terapias con medicamentos y su duración. Preguntan si son para siempre o puede ser retirada, cómo es ese retiro de dosis o eh, ese retiro de alguna forma Paulatino. parcial o gradual de dosis, y cómo lo haces. Bueno, no, el tratamiento farmacológico, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. perfecto. Sí, bien. El tratamiento farmacológico, al igual que el retiro, digamos, se va haciendo de manera gradual. O sea, nosotros primero seleccionamos, digamos, el fármaco que nosotros consideramos que, que- que sea, digamos, criterioso para las características que presenta el paciente y lo vamos incorporando desde la mínima dosis hasta llegar, digamos, a su eficacia máxima, dependiendo y teniendo en cuenta, obviamente, cuáles son las dosis efectivas, dependiendo, digamos, del fármaco que utilicemos. Son tratamientos que bueno, pueden durar entre 12 meses, 18 meses, dependiendo de la severidad del cuadro,
y también en el momento de retirar y hacer toda una evaluación general de cómo ha ido el paciente evolucionando, si en el medio ha tenido recaídas, si en el medio ha habido algún evento, digamos, que pueda haber exacerbado o haber nuevamente, digamos, exacerbado los síntomas, digamos, del cuadro, dependiendo de todo el contexto en general podemos ir tomando la decisión de continuar o si bien ha habido una evolución favorable, en el medio no ha habido recaídas y ha habido una estabilidad que se ha podido mantener, podemos ir retirando la dosis también de una manera gradual, bajando de a poco y también ir evaluando, digamos, cómo va determinando esa respuesta. ¿M? Yo soy la que hice esa pregunta y me faltaría agregar otra cosa. El acompañamiento terapéutico también se lo puede ir disminuyendo, sacando, cuando vos ves que la persona ya se adapta mejor a su entorno, Sí, Doc, eso igualmente también necesita, digamos, toda una evaluación de grupo. exhaustiva, digamos, porque muchas veces las redes de apoyo de ciertos pacientes no son las adecuadas o son disfuncionales. Entonces, por ahí es medio poco probable que se pueda sostener mucho tiempo el tema del acompañante terapéutico, pero bueno, la idea es que por lo menos en un principio, hasta que logre la estabilidad emocional, hasta que pueda ir, digamos, mejorando su funcionalidad en los ámbitos que el paciente se desempeña todos los días. Y pueda ir adaptándose a las circunstancias y obteniendo herramientas desde la psicoterapia de cómo uno puede ir manejando, digamos, las situaciones que tal vez han llevado a la patología. Hay que hacer toda esa evaluación y cuando se determina que el paciente ya ha adquirido cierta destreza en eso, bueno, podemos ir también ir retirándolo al acompañante terapéutico de manera gradual. Perfecto. Bien. También hay otra pregunta de Anaí, ay, justo Anaí Timo, que dice, ¿qué efectividad puede tener la actividad física y o la alimentación para acompañar los tratamientos nombrados? Bueno, a ver, no solamente en los cuadros, digamos, de lo que es la actividad física, la buena alimentación y la buena, la incorporación, digamos, de la actividad física está comprobado, digamos, que tiene muchos efectos positivos, tanto en cuanto a la catarsis de la ansiedad, en cuanto a la liberación de neurotransmisores, que dan toda una sensación de bienestar, pero bueno, eso es un punto y un eje clave, digamos, que siempre los recomendamos en la práctica clínica, el hecho, digamos, de poder hacer una actividad física y de que esa actividad física sea diaria, permanente, en la semana 3 o 4 veces, porque como bien decíamos, está claro, digamos, los efectos positivos que tiene. Y no solamente en lo que son los trastornos, digamos, que tengan que ver con la psiquiatría o con los estados emocionales. eh, Cualquier especialidad te puede decir, digamos, que la actividad física es un eje fundamental, digamos, para uno mantenerse bien físicamente y sentirse bien y ese bienestar es totalmente clave. Bien, perfecto. Así Eh, como el tema de la higiene del sueño. Ah, Clarísimo. Ahí hay alguien que está pidiendo si puede hacer una consulta por audio. Habría que consultarlo con la gente de IT, de técnica. Mientras tanto, si se puede solucionar eso, aquí también hay otro comentario que dice que hay muchos suicidios en pacientes aún medicados y cuánto se puede inferir en una consulta psiquiátrica para prevenir y cuándo se indica la internación involuntaria. Son varias preguntas. ¿Qué se hace? Si quieres empezar por
¿cuánto se puede inferir en una consulta psiquiátrica el suicidio para poder prevenirlo? Bueno, esto cuando hemos hablado de lo que es la evaluación a través de lo que es la anamnesis, lo que es el examen mental y semiológico del paciente, hemos hecho hincapié en la parte de ahondar en lo que es las ideas suicidas y cómo se va determinando, digamos, esa idea, digamos, en cada paciente, porque muchas veces, bueno, eso uno con la experiencia eh, puede llegar, digamos, a discernir cuándo es una simple ideación o una simple cuestión medio fantasiosa que por ahí uno dice, sí, bueno, la verdad que me siento tan mal y que por ahí pienso que me quiero morir. En un simple pensamiento a cuando realmente vemos que el paciente está abocado y totalmente enfocado en buscar las formas de lograrlo y de llevarlo a cabo. Eh, Reitero, con una buena anamnesis, con una buena evaluación semiológica, eh, el inventario de Beck, que también lo había nombrado, que es una escala que también se utiliza autoadministrada ahí en el consultorio, también nos puede ayudar un montón. Este, Obviamente ahí uno determina, digamos, la severidad o el riesgo de vida que puede tener ese paciente. ¿M? Entonces, a partir de ahí, en el punto exacto donde nosotros veamos que el riesgo es inminente de que este paciente pueda tomar la decisión de quitarse la vida, automáticamente se indica una internación que es obviamente la decisión más acertada y criteriosa que podemos tener. ¿M? Eh, y en cuanto a lo que es la internación involuntaria, bueno, esto nos pasa, digamos, a diario, el hecho de que por ahí los pacientes no toman la decisión y de manera voluntaria no quieren venir, digamos, a internarse, sobre todo muchas veces cuando están asociadas a consumo de sustancias. Entonces, es la familia la que viene y acude a uno a expresar, digamos, todo el contexto tan desfavorable y el malestar que ocasiona la situación del paciente. Entonces, cuando en esto de que empiezan a referir lo que está pasando, que muchas veces vemos que están expuestos a situaciones de riesgo, vemos que la familia te refiere, no toma la medicación, no duerme, sale de la casa, se va. Entonces, uno puede evaluar que todo eso, digamos, son factores en donde hay un riesgo grande, digamos, que esta persona se quite la vida. Entonces, lo que podemos hacer, lo que siempre hacemos, es hacer un resumen de historia clínica, más si uno es el médico de cabecera, en donde expresamos, digamos, claramente el riesgo que hay para sí o para terceros, y que donde es necesario, digamos, la intervención. Obviamente eso se entrega a la familia hace la gestión y el trámite necesario en lo que es el juzgado, para que haya la orden de un juez para que se venga a internar el paciente. Sí, bueno, la verdad que muy claro, Euge, todo lo que estás diciendo. Permíteme aportar una cosa, que de suicidio sí se habla en todas las consultas médicas. Si uno tiene la presunción, si uno tiene esa intuición de que la persona no está bien y que puede estar pensando esto, bueno, hay que preguntar activamente, ¿no? Hay dos preguntas que son muy incómodas, tal vez en la entrevista psiquiátrica, pero también en la entrevista clínica, pero hay que hacerlas cuando uno las sospecha. Una es esta, la cuestión de las ideas suicidas, porque todo lo contrario, digamos, a veces uno piensa, hay un mito de que pensamos si le decimos, si le preguntamos si tiene ganas de morirse, la persona va a pensar en morirse y entonces va a llevar adelante el intento de suicidio. Y esto es todo lo contrario, digamos, la persona que piensa en morirse no puede pensar en otra cosa que no sea en eso. Ese es el tema más importante que tiene en la vida en ese momento. Entonces, si nosotros habilitamos a que hable de esto, entonces de alguna forma lo liberamos y le
abrimos el panorama a más opciones que no sean justamente esta, ¿no? Entonces, es fundamental preguntar esa y la otra cosa es preguntar activamente sobre las alucinaciones y los delirios, ¿no? Que a veces es muy incómodo, pero cuando uno lo piensa, cuando uno lo está, digamos, presumiendo, es importante, digamos, semiografiarlo y preguntar activamente sobre esto con el paciente y con los familiares. Bien, seguimos con las preguntas. Eh, Aquí Roxana Ereñú dice, de Tilcara, nos dice, no sé si el término, no sé si es el término correcto, pero la pregunta es, ¿en qué porcentaje es exitoso el tratamiento para estos pacientes? Bueno, depende, digamos, como te decía, eh, la severidad del cuadro y muchas veces los antecedentes del paciente, porque hay cuadros, digamos, iniciales o episodios, digamos, eh, que es la primera vez, digamos, que el paciente padece esto y, y si bien responden de una manera favorable y rápida, digamos, al tratamiento, eso, la verdad que los alicienta, digamos, a seguir con el tratamiento y responden de manera favorable y hace que no abandonen y hacen, digamos, que continúen con todas las indicaciones que uno les da como especialistas y como, como médicos de cabecera de ellos. Pero muchas veces eh, hay historias de pacientes de muchos años de evolución, trastornos depresivos recurrentes, que vienen desde muy temprana edad. Entonces, por ahí tienden, digamos, a abandonar el tratamiento, tienden a desestabilizarse, el hecho de volver a retomar un esquema farmacológico, por ahí evaluar nuevamente una respuesta tal vez a otra alternativa farmacológica. Muchas veces eso, nada, cuesta un poco más, digamos, y porque cada vez, digamos, que hay una recaída, digamos, el cuadro sintomático y la intensidad de los síntomas está visto, digamos, en la práctica clínica, que son como más difíciles por ahí de estabilizarlos. Y más si por ahí están en comorbilidad con otros tipos de patología, como esta que decíamos recién, del consumo de sustancia, que hay mucha comorbilidad con eso, cuando hay asociación fuerte también con trastornos de personalidad, sobre todo con trastornos límites de personalidad. Entonces, el riesgo que abandonen es mucho, es grande, digamos, el porcentaje. No te podría decir un porcentaje específico en cuanto a, a quienes responden bien y salimos de una manera exitosa del cuadro y quienes no, pero aquellos que tienen comorbilidades como el consumo de sustancias o trastornos de personalidad, bueno, lamentablemente el riesgo de recaída y de volver a empezar siempre está. Perfecto, muy claro los conceptos. La verdad que el tema de la depresión es un tema muy sensible, no solamente para nosotros, el ambiente médico, sino para la comunidad en general. Y la verdad que muchas veces nos toca de cerca, no solamente a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos o a familiares muy cercanos. Y a veces uno los mira y les exige poner más voluntad, les exige, digamos, los quiere empujar hacia la mejoría. Y esto muchas veces lo hace desde una buena intención, que es el deseo de que se mejore, pero la verdad que estas personas no solamente tienen un problema psicológico, no solamente tienen un problema del pensamiento, sino que realmente hay una depresión clínica, el aparato biológico, como Eugenia lo mencionaba hace un rato, está, que sostiene la voluntad para salir adelante, está enfermo. Entonces, no podemos empujarlo al paciente hacia la mejoría, sino que hay que sostenerlo como quien sostiene a alguien que se está rehabilitando. No lo podemos empujar para que corra de repente, sino que hay que tratar de sostenerlo para que
de a poco vaya avanzando, porque si no, lo que hacemos es que se caiga y que su autoestima se venga abajo, que sienta culpa, y esto no hace más que agravar el problema, ¿no? Entonces nos debemos entre todos una mejor comprensión de la depresión y de la divulgación de que esto no solamente llega a los ámbitos de salud, sino a las escuelas, a los trabajos, a los distintos ámbitos en donde nos manejamos, porque entre todos podemos hacer mucho para entenderlo mejor y lograr una mejor evolución, una mejor prevención del suicidio, ¿no? Bien, seguimos con algunas, bueno, agradecimientos, excelentes clases, muy claros los conceptos de la clase, muchas gracias, la verdad es complicado el abordaje a la familia luego de un suicidio, sobre todo en adolescentes. Eh, Euge, si quieres decir algo con respecto al No, tema esto del suicidio adolescente. del abordaje, que ahí, bueno, gracias por el aporte, no sé quién lo está haciendo. El hecho de uno, no solamente a veces se tiene que centrar, digamos, en el paciente, es en todo el entorno familiar, en el entorno cercano, y muchas veces uno tiene que trabajar paralelamente con el paciente y con todo ese círculo familiar que muchas veces, en la mayoría de las veces, es totalmente disfuncional. Muchas veces coexisten padres, madres, hermanos con otras patologías psiquiátricas o con situaciones, digamos, que la verdad no son para nada favorables, digamos. Entonces, no solamente, digamos, el trabajo con el paciente, es el trabajo paralelo con el resto de los integrantes, porque imagínense que el hecho de que el paciente pueda tener una respuesta satisfactoria y que pueda tener un éxito, digamos, en lo que es el tratamiento integral, depende mucho de la contención y de la red que tenga. Y si esa red también está enferma, entonces tenemos que tratar sí o sí de manera paralela. Entonces, por ahí el abordaje se complica muchísimo. Son muy pocos los casos en donde es el paciente enfermo y tenemos una red de contención satisfactoria, con padres amorosos, con hermanos que sostienen. Son poquitísimos. Y ni hablar de Ante esos casos, obviamente, el resultado que esperemos que sea satisfactoria es buenísimo, pero si la mayoría de los casos, todo lo contrario, digamos, entonces hay que empezar a lidiar y a jugar con todos a la vez. Y bueno, y muchas veces estar atento al teléfono, porque el tema de la escucha y el tema de estar, digamos, conteniendo hasta que llegue a la estabilización, es totalmente importante, digamos, en estos pacientes. Y muchas veces, como esas personas, digamos, que puedan escuchar, contener, no las tienen a mano porque mamá, papá, hermanos no están, digamos, tampoco bien anímicamente. Entonces, nosotros como especialistas muchas veces trabajamos fuera de hora, con los audios, con las llamadas, y bueno, obviamente es nuestro rol y es parte de lo que hemos elegido y que por supuesto lo tenemos que hacer, sobre todo al inicio del tratamiento. Hay una pregunta, no Ah, sé si te la salteaste, Gastón, que por es favor. una pregunta medio espinosa, porque dice, ¿cree usted en la salud mental es adecuada y si hay suficiente psiquiatra para la población? Creo que eso nos excede porque es materia de salud pública y todas esas cosas. Y no sé si quieres opinar, Eugenia, me parece que, Habla sobre la ley de salud mental claro. y de digamos, los problemas económicos o tal vez la Ajá, organización del sistema de salud. claro. eh, que, que bueno, que es real, realmente, digamos, el sistema de salud hace lo que, lo que puede con la escasez, con la crisis económica y sobre todo lo que está pasando ahora con el precio de los medicamentos, bueno, también el precio de la internación, muchas veces son barreras que impiden que la población acceda a la salud mental, al tratamiento de los problemas de salud mental que realmente nos condicionan como comunidad en general, ¿no? Creo que por ahí ese comentario es importante.
Sí, Después, bueno, son todas condiciones, condicionantes políticos, económicos, del sistema de salud, que bueno, que como bien decía la doctora Nader, son cuestiones que lamentablemente nos exceden, pero que bueno, nos impactan en el día a día, porque bueno, nuestros pacientes por ahí no pueden realizar un tratamiento de una manera adecuada, la cobertura de las obras sociales, muchas veces requieren internación y esas internaciones tienen un determinado límite de días. Entonces, todo eso son dificultades que uno tiene que enfrentar, ¿m? Que, bueno, lamentablemente, como decíamos, no está bajo nuestro control. ¿M? Ojalá en algún momento todo eso pueda modificarse. Ojalá. perfecto. Bueno, hay un par de preguntas más y creo que después vamos a ir redondeando. Eh, dice, excelente la charla. Digo nada más que esa realidad causa mucho daño en el mundo laboral. Soy médico laboral y veo a diario el abuso, lamentablemente, de esa patología. O sea, entiendo que habla de los certificados médicos o de incluso de las licencias por depresión, ¿no? Y cómo esto, claro, la depresión es la principal causa de morbilidad y de ausencia laboral en el mundo, ¿no? Entonces, claramente la preocupación está súper justificada. Y Claro después que es hay lo que otra hablábamos, pregunta. digamos, de los costos económicos y del impacto económico que genera, lamentablemente, a nivel, digamos, de Estado. Tal cual. Dicen que por cada dólar que el Estado invierte en salud mental, recupera $6 solamente digamos, menos ausencias laborales, en menos licencias por, por discapacidad laboral. Y después hay una última consulta que dice, mira qué buena pregunta. Desde el consultorio de medicina general y ante la sospecha de una depresión y viendo que el paciente no acudirá al especialista, ¿el médico podría medicar? Y si es así, ¿con qué droga sería el inicio? Aquí está aclarando que no va a ir al médico y que Y muchas que veces sucede, está en el No, interior y muchas veces lo hacen. Hay médicos de otras especialidades, neurólogos, médicos clínicos que inician, digamos, ante una evidencia de un cuadro depresivo, ellos inician el tratamiento. Muchos ya lo tienen bien en claro, digamos, que los fármacos de primera línea son los IRS. Así que ellos automáticamente lo recetan, lo indican y bueno, después tal vez el paciente no logra una estabilidad a corto plazo, entonces por ahí es cuando hay que capaz que seguir haciendo modificaciones o bien o evaluar otras alternativas de psicofármacos, bueno, ahí recién te los derivan y viene el paciente a decirte, el médico clínico me ha dado que tome sertralina 50, pero bueno, como no me siento bien, ya no sabe qué hacer y me mandan a usted. una cosa para agregar ahí, bueno, en el caso este, digamos, que estamos en el interior, no hay otra posibilidad, se puede iniciar el tratamiento con citalopram, escitalopram, fluoxetina, o algún otro IRS, como dice Eugenia. Es muy importante que la consulta en psiquiatría es por lo menos una vez al mes. O sea, si tienes un paciente que le das un psicofármaco, y mínimamente lo tienes que citar cada 2, cada 3 o cada 4 semanas para hacer un control, porque seguramente el paciente va a cambiarse la dosis, va a hacer, digamos, alguna manipulación, va a agregar benzodiazepinas, no se puede dar ningún psicofármaco sin control. Y si es una situación límite en donde no puede intervenir un psiquiatra, bueno, por lo menos tratar de que el médico clínico, que es el que lo ve, lo cite mínimamente mensualmente como para hacer el seguimiento del tratamiento, ¿no? Y obviamente tratar de que los tratamientos no sean muy extendidos y ni bien salga la posibilidad de hacer una consulta con un psiquiatra, hacerla. Sí, Bueno, ante la instauración del tratamiento psicofarmacológico, la primera consulta de control debería ser a las 2, 3 semanas.
eso obviamente de cajón para ver cómo el paciente ha evolucionado y sobre todo, digamos, para ver y evaluar la cuestión de los efectos adversos. ¿M? Después, bueno, cuando ya estamos seguros de cómo ha respondido, vamos viendo, digamos, cómo se va estabilizando, bueno, sí, ahí después ya cada mes, tal vez después cada 2 meses, 3 meses, pero al inicio, a los 20 días, es esencial, digamos, que el paciente vuelva para una segunda evaluación. Sí, sobre todo como dice aquí María Cecilia Páez, que escribe de La Rioja, del Hospital Pagancillo, bueno, que no hay psiquiatras, solo dos psicólogas, y tienen una población de 200, perdón, atienden un radio de 270 kilómetros y hay un alto índice de suicidio. Entonces, claro, obviamente que la medicación en este caso es una herramienta invaluable y lo que sí, obviamente, sobre todo si hay digamos, la presunción de ideas suicidas o de intentos de suicidio, bueno, con más razón es importante mandar al trabajador social, al agente sanitario, al enfermero, al que tengamos, digamos, disponible y a mano como para que haga un seguimiento de esa situación, porque es algo que si no lo seguimos puede terminar mal, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí, entonces, perdón, eh, sí, Lorena. perdón, un comentario. Me parece importantísimo ese concepto que expresaron recién, porque mucha gente que está en la audiencia ahora es gente, son médicos clínicos, médicos del interior, y que cuando advierten una situación de estas y ven difícil la posibilidad de la llegada a un especialista, es poder iniciar un tratamiento, poder ponerse en contacto con un colega y decirle, mira, vamos, tengo esta situación, la creo compleja, tener, eh, tener un conocimiento de medicación básica tan importante y saber cuándo lo vamos a citar. Nosotros, yo en la parte cardiológica, sabemos que los pacientes se controlan la presión y se automedican también. En la parte clínica, los pacientes también ajustan su medicación en muchos aspectos. Entonces, con la medicación psiquiátrica me parece aún más importante ese control y esa observación y que el paciente sepa que estamos observando y controlando y ayudando y tratando de resolver ese problema. Me parece que es importantísimo eso que advertían ustedes del seguimiento, de citarlo, eh, más en los lugares más alejados de los lugares con especialistas. Claro, sobre todo en las zonas, digamos, en donde no hay nadie a quien consultar, hay que tener también cuidado de las interacciones medicamentosas en pacientes que están tomando otros También. medicamentos, porque realmente no hay, digamos, hay muy pocos médicos farmacólogos que están conscientes de todas las interacciones medicamentosas, es mucho, y se multiplican cada vez, digamos, el conocimiento es necesario multiplicarlo cada vez que aparece un fármaco nuevo o una especialidad nueva. Entonces, digamos, siempre que cuando uno tiene la posibilidad, no perder la oportunidad, por ejemplo, viajan a la capital, bueno, traten de ir a un psiquiatra o de tratar de recomendarle ir para hacer una revisión, no solamente de la parte psiquiátrica, sino de la polifarmacia, que lo que vemos sobre todo en los adultos mayores es también muy importante. Excelente, Así Eugenia, es. excelente. Bueno, ay, Disertación. bueno, hay una pregunta más que habla si existe la telemedicina para consultar. Bueno, obviamente que Sí, sí. la telemedicina existe. eh, yo particularmente prefiero, digamos, la cuestión, digamos, personal, presencial. Cuando yo hago telemedicina es por alguna circunstancia en particular o porque por ahí una circunstancia en particular, sobre todo del paciente. Eh, Porque bueno, la consulta médica no es lo mismo a través de una pantalla que de manera, digamos, presencial, porque bueno, uno
puede evaluar al paciente desde el momento que ingresa, cómo ingresa, la fascia que trae, la manera que está vestido. O sea, no es lo mismo, digamos, en un cuadradito donde uno le ve la cara a todo, ¿me entiendes? A una cuestión totalmente global de cómo se presenta el paciente. Así que de poder hacerse, se hace, eh, pero a mi criterio siempre yo prefiero, digamos, la consulta presencial. Sí, ahí aclara la consulta entre médicos. Sí, siempre entre nosotros Ah, estamos, estamos consultándonos y sobre todo en la pandemia, ¿no? Que ha sido tan necesaria la consulta virtual y sobre todo esta cuestión nosotros los psiquiatras, por ejemplo, preguntamos sobre los electros y Claro, eso, lo eso, eso llamamos te al iba a decir. cardiólogo y por ahí Cada preguntamos también provincia, al cada provincia, nefrólogo. Claro, y el tema es, yo lo que recomiendo, nosotros en esta charla no somos un ente gubernamental que maneja telesalud, por ejemplo, en la parte pública, que bueno, tendrán su metodología que desconocemos, pero lo que tratamos de hacer, y me parece que funciona aún mejor, es tratar de tener algún psiquiatra de referencia, aunque sea uno, y tratar de intercambiar estos conocimientos, ¿no? Porque la red informal es la que funciona. Esto es lo que yo he visto, por lo menos a lo largo de mi carrera, es que por ahí sí hay, periódicamente se habilitan las redes de interconsulta entre médicos, ya sea a través de telesalud u otras plataformas, pero lo que termina funcionando, lo que salva las papas y sobre todo en el momento en que vos lo necesitas es tratar de tener un amigo cardiólogo, un amigo nefrólogo, un amigo psiquiatra y de las especialidades que uno más demanda y tratar de hacer ese intercambio porque ambos se ven beneficiados más que buscar un ente gubernamental que capaz que cuando lo necesitas, bueno, no está activo porque es un sábado a la noche o un domingo. claro. Entonces, eso es lo que recomendaría realmente, de corazón lo digo, es así. sí, de hecho Creo nosotros, que cada, perdón, un comentario. De hecho, nosotros en la clínica tenemos un médico externo que, bueno, él trabaja en la parte rural y, bueno, y estas dificultades que se presentan en la zona y muchas veces está, como obviamente él no es especialista, nos llama y nos pregunta, che, tengo un paciente así, 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 ¿qué le puedo dar? Y bueno, y vamos haciendo, digamos, esta comunicación y la verdad que en ese momento, como dice Gastón, le salva las papas a él, le salva las papas pobre al paciente, que es el que realmente está sufriendo, y ante estas dificultades, digamos, lo que es las distancias y las cuestiones del sistema de salud que están tan deficientes, es beneficioso siempre tener los colegas que pueden estar ayudando, o sea, donde sea que estén. Y hace a que uno sea un médico más completo, tener las redes, ¿no? Fabricarlas, esta decir, bueno, a ver, ¿con qué cardiólogo me voy a asociar, aunque sea informalmente, para que cuando él tenga dudas me diga a mí, y cuando yo tenga dudas le digo Tal a él? cual. Entonces eso hace que uno pueda tener a mano a alguien y dar un servicio más completo al paciente, ¿no? Sea en donde sea que trabajemos. Al O sea cirujano, lo mismo. que salven las papas hasta que el paciente pueda concurrir a un psiquiatra, digamos. Tal Tal cual, cual, tal tal cual. cual. Claro, Sí, sí, sí. sí, sí. sí, Nosotros en la clínica me tenemos, parece que cada provincia tiene, de Catamarca, por ejemplo, tiene también una red, hay una red con médicos del interior donde uno puede plantear la mayoría de las veces los problemas cardiológicos. A veces son las urgencias más importantes. No, es lo que yo considero porque es mi área, nada más. Cada uno en su área considera que es la situaciones más importantes tienen urgencias y creo que armar esa red, generalmente lo arma la red pública y allí se van sumando todos de la parte privada. Creo que de psiquiatría han de tener también alguna
sistema de comunicación, eso siempre depende de las provincias y de la parte organizativa de la institución pública. Pero bueno, es muy importante. Creo que todos necesitamos el contacto y el apoyo de todas las áreas. Doctora, Bueno, la felicito, ha sido una clase maravillosa. Bueno, muchísimas Excelente. gracias. Bueno, si me permiten, quiero leer la reflexión final que hace rato no la veía bien. Eh, bueno, la depresión no es simplemente un estado de tristeza, es un abismo existencial donde se diluye el sentido, la palabra y el deseo, pero mirarla de frente, acompañarla con presencia ética y humana es también una forma de resistencia y de volver a habitar a la vida desde lo posible, que bueno, es lo que tratamos de hacer nosotros como profesionales todos los días. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eugenia, clarísima, muy completo y bueno, agradecido al doctor Noriega también por su coordinación. bueno, muchas gracias, Mónica. Excelente. Euge, has hablado de la importancia epidemiológica de la depresión, has hablado de las características principales, de los diagnósticos diferenciales, cómo descartar lo clínico, que es tan importante, ¿no? Porque muchos síntomas se solapan. Has explicado la biología subyacente a la depresión, que es tan importante de entender no solamente para nosotros, sino para la sociedad en general, que no es solamente una cuestión de mala voluntad, sino que hay una enfermedad clínica que está subyacente y que las personas no pueden hacer nada con eso sin un buen tratamiento. Y obviamente el tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, en fin, excelente todo, la verdad. Estoy muy orgulloso y muy contento con todo esto. Así que bueno, nada, agradecer a la audiencia, al Consejo Médico de Santiago del Estero, a todos los consejos que están alineados en este fantástico curso que me parece que es súper positivo para todos, ¿no? Para que aprendamos todos. Así que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, por estar presentes ahí, doctora Nader por el espacio y bueno, obvio a Gastón que nada, trabajo hace un montón de años con él y siempre agradecido. Les mando un beso, gracias. Se te acabó la tortura mía, Eugenia, ¿eh? No, no, sígame torturando, Doc, que la necesito. La voy a extrañar ahora. Bueno, Gracias. Buenas noches para todos. Nos vemos el Buenas próximo noches. martes. chao hasta el Listo, martes. que Adiós. descansen, adiós. Gracias, gracias.